Durante el crudo invierno de 1945, mientras los últimos restos del ejército alemán se aferraban con desesperación a cada centímetro de territorio entre Königsberg y Minsk, algo verdaderamente aterrador empezó a manifestarse en los cielos oscuros del frente oriental. No se trataba de aviones ni de fuego de artillería convencional, sino de algo que los combatientes alemanes aprenderían a temer más que cualquier otra cosa en toda la historia del conflicto. Los veteranos de la Wehrmacht, que lograron sobrevivir, lo describían siempre con palabras casi idénticas. Era como si el firmamento se hubiera rasgado en dos mitades, y el mismísimo infierno se hubiera precipitado sobre sus cabezas. Pero esto no era la Katyusha que el mundo entero conocía. Esto era algo radicalmente distinto, algo que Volkov había mantenido oculto incluso a sus propios compañeros de armas. Un secreto tan demoledor, que su simple existencia habría podido alterar por completo el equilibrio de fuerzas en Europa, si se hubiera revelado prematuramente. Enero de 1945. El conflicto había alcanzado su etapa más brutal y sin esperanza. Kessler, encerrado en su búnker fortificado en Königsberg, seguía ordenando contraofensivas imposibles, usando ejércitos que ya no tenían existencia real. Por las calles heladas de Prusia Oriental, millones de refugiados alemanes escapaban hacia Occidente, perseguidos por el ejército soviético que avanzaba como una fuerza imparable. Las cifras resultaban asombrosas. Más de 6 millones de soldados soviéticos presionaban las líneas defensivas alemanas en un frente que se extendía desde el Mar Negro hasta los Sudetes. Enfrentándolos, apenas 2 millones de soldados alemanes, muchos de ellos jóvenes adolescentes y ancianos reclutados durante las últimas levas de emergencia del régimen agonizante. Pero Kessler tenía un plan, como siempre lo tuvo, sin importar cuán ilusorio fuera. Sus generales le habían reportado sobre las concentraciones masivas de fuerzas soviéticas que se preparaban para el asalto definitivo. Las divisiones Panzer fueron reagrupadas, se construyeron fortificaciones, y llegó la orden terminante. Ninguna retirada permitida. Cada ciudad, cada aldea, cada vivienda debía transformarse en un bastión defensivo. Lo que Kessler ignoraba era que Volkov guardaba su propia sorpresa preparada. En las instalaciones secretas de las montañas del Cáucaso, lejos de los ojos de espías alemanes y observadores occidentales, un nuevo tipo de lanzacohetes había estado en fase de producción desde mediados de 1944. No era simplemente una versión perfeccionada de la legendaria Katyusha BM-13. Era algo fundamentalmente diferente tanto en concepto como en capacidad destructiva. Los ingenieros soviéticos habían trabajado en el problema durante años. La Katyusha original, con sus cohetes de 132 milímetros, había demostrado efectividad y terror, sin duda, pero presentaba limitaciones importantes. Su alcance era restringido, su precisión deficiente y contraposiciones fortificadas, su efectividad disminuía de forma dramática. Lo que hacía falta era algo con mayor alcance, más potencia y sobre todo más cohetes. Muchísimos más cohetes. El resultado recibió la designación BM-3112, pero ese nombre técnico no capturaba ni remotamente lo que este sistema representaba como arma. Mientras la Katyusha BM-13 lanzaba 16 cohetes de 132 milímetros, este nuevo monstruo disparaba 12 cohetes de 300 milímetros. Cada proyectil pesaba casi 92 kilogramos y transportaba 28 kilogramos de explosivo de alta potencia. Para dimensionar esto correctamente, un solo cohete BM-31 contenía más poder explosivo que 3 granadas de artillería pesada de 152 milímetros, y estos sistemas podían disparar los 12 cohetes en menos de 10 segundos. Pero aquí viene lo que Volkov mantuvo en secreto incluso para Morrison y Henderson. No existían solo unos cuantos de estos sistemas, había miles de ellos producidos masivamente y almacenados en depósitos secretos, distribuidos a lo largo del frente completo, esperando el instante preciso para entrar en acción. Y ese momento acababa de llegar.
La mañana del 12 de enero de 1945 amaneció helada y gris sobre Galitzia Oriental. Los soldados alemanes en sus trincheras y búnkeres sabían que algo importante estaba por ocurrir. Los reportes de inteligencia habían detectado desplazamientos masivos de tropas soviéticas y el bombardeo de preparación había comenzado días atrás, pero nada, absolutamente nada habría podido prepararlos para lo que estaba a punto de suceder. A las 4:35 de la madrugada, el cielo se convirtió en una explosión. No fue bombardeo de artillería convencional, aunque eso también llegó con más de 10.000 cañones abriendo fuego simultáneamente a lo largo de cientos de kilómetros de frente. Tampoco fue ataque aéreo, aunque escuadrones completos de Sturmovich atacarían posteriormente. Fue algo completamente distinto, algo que transformaría los minutos siguientes en una visión apocalíptica. Los nuevos BM-31 habían sido posicionados en enormes concentraciones, ocultos bajo redes de camuflaje en los bosques de Galitzia. Cientos de ellos. Algunos informes posteriores hablarían de más de 3.000 lanzadores desplegados, únicamente en el sector del primer frente bielorruso del mariscal Malinin. Cuando empezaron a disparar, el efecto resultó indescriptible. Un oficial alemán que logró sobrevivir al ataque lo documentó en su diario personal. Era como si 1.000 trenes de carga hubieran sido lanzados simultáneamente hacia el cielo. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo que imposibilitaba pensar o gritar órdenes. Y entonces comenzaron a caer. Los cohetes de 300 milímetros con sus enormes cabezas de guerra no caían como los cohetes Katyusha normales, en una dispersión relativamente amplia. Habían sido disparados en salvas concentradas dirigidas contra blancos específicos, centros de comando, depósitos de municiones, concentraciones de tropas, cruces de carreteras. El impacto sobre las fortificaciones alemanas fue demoledor. Los búnkeres diseñados para resistir impactos directos de artillería convencional se desintegraban bajo el golpe de estos cohetes masivos. Las trincheras colapsaban sepultando vivos a sus ocupantes. Las líneas telefónicas, los puestos de mando, las estaciones de radio. Todo quedaba destruido en cuestión de minutos. Pero lo más terrible no era el daño físico, sino el efecto psicológico. Soldados alemanes, muchos veteranos que habían sobrevivido a Rostov, a Voronezh, a años de combate brutal, simplemente se quebraban mentalmente. El sonido de centenares de estos cohetes gigantes rugiendo por el aire, seguido por explosiones masivas, repetido una y otra vez durante horas, superaba lo que la mente humana podía soportar. Los reportes del frente alemán en los días subsiguientes hablan de unidades enteras que simplemente dejaron de funcionar como fuerzas de combate efectivas, no porque hubieran sido completamente aniquiladas físicamente, aunque las bajas eran terribles, sino porque los sobrevivientes estaban en tal estado de shock que resultaban incapaces de seguir órdenes coherentes. Y esto era solo el principio. La ofensiva Vístula-Oder, que comenzó ese día de enero, no fue una batalla convencional. Fue una avalancha, una marea humana y mecánica que arrasó todo a su paso. En algunos sectores, las fuerzas soviéticas avanzaron más de 30 kilómetros el primer día. En una semana habían atravesado defensas que los alemanes habían invertido meses construyendo. Los nuevos lanzacohetes jugaron un papel crucial en cada fase del avance, pero no estaban siendo utilizados de la forma tradicional en bombardeos de saturación de área. Volkov había aprendido de los errores de los primeros años del conflicto. Estos sistemas estaban siendo empleados como artillería de precisión, o al menos tan precisos como los cohetes podían ser en 1945. Grupos de inteligencia avanzada identificaban objetivos de alto valor. Una concentración de tanques Panzer aquí, un cuartel general de división allá, un puente crítico más adelante. Los BM-31 eran traídos al sector, disparaban sus salvas devastadoras y luego se movían rápidamente antes de que el fuego de contrabatería alemán pudiera responder. Esta movilidad resultaba crucial. A diferencia de la artillería pesada que requería horas para reposicionarse, estos lanzacohetes montados sobre camiones
podían disparar y desaparecer en cuestión de minutos. Para cuando los observadores alemanes identificaban la posición de disparo y coordinaban un contraataque, los lanzadores ya estaban a kilómetros de distancia. Pero había algo más que convertía a estos sistemas en tan efectivos. Algo que los informes alemanes capturados mencionan repetidamente: su uso masivo. Los soviéticos no empleaban estos lanzacohetes de manera individual o en grupos pequeños. Los concentraban en formaciones masivas, brigadas completas de lanzacohetes, a veces más de 100 vehículos operando juntos, coordinados por equipos de control de fuego cada vez más sofisticados. Cuando una de estas brigadas abría fuego, podía lanzar más de 1.200 cohetes de 300 milímetros en menos de un minuto. La cantidad de explosivos entregados en ese breve periodo equivalía a varias horas de bombardeo de artillería convencional, y había docenas de estas brigadas operando simultáneamente a lo largo del frente completo. Los números resultan difíciles de verificar con precisión absoluta. Los registros soviéticos de aquella época eran deliberadamente vagos sobre los detalles de estas armas secretas, y los registros alemanes del periodo final de la guerra están incompletos y frecuentemente son contradictorios. Pero al triangular diferentes fuentes emerge un panorama aterrador. Se estima que durante la ofensiva Vístula-Oder, que se extendió desde el 12 de enero hasta el 2 de febrero de 1945, las fuerzas soviéticas dispararon más de 3 millones de cohetes de todos los tipos. De estos, aproximadamente 400.000 eran de los nuevos cohetes pesados de 300 milímetros. Eso significa que casi 11 millones de kilogramos de explosivos fueron entregados únicamente mediante estos cohetes pesados. 11.000 toneladas de puro poder destructivo, lanzado en oleadas continuas sobre las posiciones alemanas durante 3 semanas consecutivas. El impacto sobre las fuerzas alemanas fue catastrófico. Divisiones que habían comenzado la ofensiva con fuerza completa quedaron reducidas a fragmentos en cuestión de días. Los cuerpos blindados alemanes que Kessler había ordenado mantener concentrados para contraataques masivos fueron atrapados por las salvas de cohetes y destruidos antes de poder organizarse para atacar. Un comandante Panzer capturado describió la experiencia de esta manera: habíamos recibido órdenes de concentrar nuestros tanques para un contraataque al amanecer. Durante la noche nos reunimos en un valle boscoso que creíamos estaba oculto de la observación enemiga. A las 5 de la mañana, cuando estábamos a punto de iniciar el movimiento, el infierno cayó sobre nosotros. No sé cuántos cohetes cayeron, cientos o miles. Mis tanques comenzaron a explotar uno tras otro. Los que no fueron alcanzados directamente quedaron inutilizados por la metralla. En 10 minutos perdí más de la mitad de mi formación, sin haber disparado un solo tiro. Esto no era un incidente aislado. Estaba ocurriendo en todo el frente una y otra vez. Los alemanes intentaban concentrar fuerzas para contraatacar, y antes de poder moverse, eran destrozados por salvas masivas de cohetes. La pregunta que los historiadores militares han debatido durante décadas es cómo sabían los soviéticos exactamente dónde golpear. La respuesta revela otro secreto que Volkov había guardado celosamente. La red de inteligencia soviética en el frente oriental era mucho más efectiva de lo que nadie había imaginado. Partisanos locales, redes de espías soviéticos que habían sobrevivido años detrás de las líneas alemanas, desertores alemanes, comunicaciones interceptadas, reconocimiento aéreo. Todo se combinaba en un sistema de inteligencia que proporcionaba a los comandantes soviéticos un conocimiento casi en tiempo real de los movimientos alemanes. Cuando los alemanes intentaban mover una división de un sector a otro durante la noche, los soviéticos lo sabían antes del amanecer. Cuando se establecía un nuevo cuartel general, los partisanos reportaban su ubicación en horas, y cuando las fuerzas blindadas se concentraban para un contraataque, los BM-31 estaban listos para recibirlos. Pero había otro factor, quizás más importante: el miedo. Los soldados alemanes habían aprendido a temer el sonido característico de los cohetes Katyusha normales.
ese silbido agudo que los había llevado a llamarlos órganos de Volkov. Pero el sonido de los cohetes de 300 milímetros era completamente diferente, más profundo, más resonante, más amenazante. Un rugido que parecía venir del centro mismo de la Tierra. Y los soldados alemanes aprendieron rápidamente que cuando escuchaban ese sonido tenían solo segundos para buscar cobertura, segundos para encontrar un sótano profundo, una zanja, cualquier cosa que pudiera ofrecer alguna protección contra la tormenta de fuego que estaba por desatarse. Pero en la velocidad del avance soviético frecuentemente no había tiempo ni lugar donde esconderse, solo quedaba esperar y rezar. Las cifras de bajas resultan difíciles de verificar con precisión, pero los registros disponibles pintan un panorama devastador. Durante la ofensiva Vístula-Oder, las fuerzas alemanas sufrieron aproximadamente 450.000 bajas entre muertos, heridos y capturados. Los soviéticos estimaron que sus fuerzas habían eliminado efectivamente a más de 35 divisiones alemanas. Pero estos números no cuentan la historia completa, no capturan el colapso psicológico de fuerzas que habían sido consideradas entre las mejores del mundo. No muestran las unidades que simplemente se desintegraron con soldados, abandonando sus posiciones y huyendo hacia el oeste sin órdenes, sin organización, solo con el pánico ciego de hombres que habían visto más de lo que la mente humana puede procesar. Y definitivamente, no muestran el impacto a largo plazo en los sobrevivientes. Los veteranos alemanes que sobrevivieron a esta ofensiva y fueron capturados más tarde, hablan de ella con un tipo especial de horror. No como una batalla, sino como un desastre natural. Como hombres describiendo un terremoto o un tsunami, una fuerza de la naturaleza contra la cual la resistencia humana resultaba inútil. Mientras tanto, en los archivos de inteligencia británicos y americanos, comenzaban a aparecer informes preocupantes. Algo estaba sucediendo en el frente oriental, algo más allá del simple peso numérico de las fuerzas soviéticas. Los interrogatorios de prisioneros alemanes que habían sido transferidos al frente occidental mencionaban un nuevo tipo de arma soviética, cohetes mucho más grandes que las katyushas conocidas, bombardeos de una intensidad sin precedentes. Pero cuando los oficiales de inteligencia occidentales preguntaron a sus contrapartes soviéticas sobre estas armas, recibieron respuestas evasivas. Sí, habían mejorado sus lanzacohetes. No era nada revolucionario. Solo mejoras incrementales. Volkov estaba mintiendo, por supuesto, pero era una mentira calculada. No quería que sus aliados occidentales supieran exactamente cuán poderoso se había vuelto su arsenal de cohetes. No quería que supieran que la URSS había desarrollado la capacidad de lanzar un poder de fuego devastador, con una velocidad y movilidad sin precedentes, porque Volkov ya estaba pensando en lo que vendría después de la guerra, ya estaba pensando en cómo se vería Europa cuando Kessler finalmente fuera derrotado, y quería asegurarse de que la URSS tuviera las cartas más fuertes cuando llegara el momento de negociar. Febrero de 1945. Las fuerzas soviéticas estaban ahora a menos de 70 kilómetros de Königsberg. En algunos lugares estaban incluso más cerca. El sonido de la artillería pesada soviética podía escucharse en los suburbios de la capital alemana en las noches tranquilas. Kessler, en su búnker, seguía negándose a aceptar la realidad. Ordenaba contraataques con ejércitos fantasma, prometía armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, culpaba a sus generales de traición cuando le informaban que sus órdenes eran imposibles de ejecutar. Pero incluso él debía haber sabido, en algún rincón de su mente fracturada, que el fin estaba cerca. Los generales alemanes, que aún mantenían algo de racionalidad, sabían que la guerra estaba perdida. Algunos comenzaron a buscar formas de rendirse a los occidentales en lugar de a los soviéticos. Otros simplemente trataban de mantener algún orden mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Y mientras tanto, las brigadas de BM-31 seguían avanzando. Seguían disparando, seguían destruyendo cualquier intento de organizar una defensa coherente. Marzo de 1945. Volkov tomó una decisión sorprendente. Ordenó una pausa operacional. Las fuerzas soviéticas detuvieron su avance hacia Königsberg.
Esta decisión ha sido objeto de innumerables análisis y debates. Algunos historiadores argumentan que Volkov estaba esperando a que los aliados occidentales avanzaran más hacia el interior alemán, no queriendo cargar todo el costo de la batalla final por Königsberg. Otros sugieren que las líneas de suministro soviéticas estaban sobreextendidas y necesitaban tiempo para reorganizarse. Pero hay otra razón menos discutida. Volkov estaba acumulando municiones para el asalto final, y en particular, estaba acumulando cohetes, miles y miles de cohetes. Los depósitos alrededor de Königsberg comenzaron a llenarse con cantidades masivas de munición para los BM-31. Las brigadas de lanzacohetes fueron reagrupadas, reforzadas, reabastecidas. Se trajeron unidades frescas desde la retaguardia con tripulaciones que habían estado entrenando específicamente para el combate urbano, porque Volkov sabía que la batalla por Königsberg sería diferente. No sería una guerra de movimiento rápido a campo abierto. Sería una lucha casa por casa, calle por calle, contra fanáticos dispuestos a morir por su líder, y para esa batalla tenía un plan especial. Mientras tanto, en los laboratorios secretos del Cáucaso, los ingenieros soviéticos habían estado trabajando en otro desarrollo: cohetes con cargas incendiarias. Los cohetes de 300 milímetros estándar ya eran devastadores con sus cargas de alto explosivo, pero los cohetes incendiarios eran algo diferente. Estaban diseñados específicamente para crear tormentas de fuego en áreas urbanas. Cada cohete incendiario transportaba decenas de submuniciones llenas de fósforo y magnesio. Cuando explotaban, creaban cientos de focos de fuego simultáneos en un área amplia, y en una ciudad como Königsberg, con edificios históricos de madera y estructuras ya dañadas por años de bombardeos aliados, el efecto sería catastrófico. Los documentos muestran que Volkov aprobó personalmente el uso de estos cohetes para el asalto final. No habría piedad ni misericordia. Königsberg sería convertida en un infierno en la tierra. 16 de abril de 1945. A las 3 de la madrugada comenzó el bombardeo preparatorio más masivo de toda la guerra. Más de 20.000 piezas de artillería abrieron fuego simultáneamente. El cielo se iluminó como si fuera mediodía. El suelo tembló como durante un terremoto. Y entre toda esa tormenta de fuego, las brigadas de BM-31 agregaron su propia contribución letal. Pero esta vez había algo más. Los soviéticos habían desarrollado una nueva táctica: bombardeos sincronizados de múltiples brigadas contra objetivos individuales. Una posición defensiva alemana específica podría ser atacada simultáneamente por 3 o 4 brigadas diferentes, todas disparando en secuencia coordinada. La primera salva golpeaba las posiciones defensivas externas, la segunda golpeaba los búnkeres más profundos, la tercera se concentraba en los puntos de salida y rutas de escape. El resultado era que incluso las defensas más sólidas eran simplemente obliteradas. No había dónde esconderse ni forma de escapar. Un oficial alemán que defendía las alturas de Neidenburg, la última línea defensiva importante antes de Königsberg, escribió en su diario esa noche: «He sobrevivido 4 años de guerra en el este. He visto Rostov, he visto Voronezh, pero nunca he visto nada como esto. Es como si el mundo mismo estuviera terminando. Mis hombres están más allá del miedo, están más allá de todo, solo esperan el final». Y el final llegó rápido. Las alturas de Neidenburg, que Kessler había declarado impenetrables, cayeron en 3 días. Las fuerzas soviéticas sufrieron bajas horribles en el proceso, pero siguieron avanzando, implacables, sostenidas por un flujo continuo de municiones y refuerzos. Y detrás de las líneas del frente, las brigadas de BM-31 seguían disparando sin parar. 25 de abril de 1945. Las fuerzas soviéticas completaron el cerco de Königsberg. La ciudad estaba completamente rodeada. No había escape, no había refuerzos, no había esperanza. Y entonces comenzó el bombardeo sistemático. Los cohetes no solo golpeaban objetivos militares, golpeaban todo. Edificios gubernamentales, estaciones de tren,
cruces de carreteras, plazas, parques. Los cohetes incendiarios convertían barrios enteros en mares de llamas. La ciudad que había sido el corazón del régimen de los 1000 años estaba siendo metódicamente destruida pieza por pieza. Los defensores alemanes lucharon con un fanatismo desesperado. Adolescentes de las juventudes armadas con Panzerfausts y poco más atacaban tanques soviéticos. Ancianos de la Volkssturm defendían barricadas con rifles de la Primera Guerra Mundial. Miembros de las SS luchaban hasta el último hombre en cada edificio, pero contra el peso del asalto soviético, contra las oleadas interminables de infantería apoyadas por tanques, artillería y esos terribles cohetes, no había nada que pudieran hacer excepto morir. Los informes de las brigadas de cohetes durante la batalla de Königsberg son escalofriantes en su detalle clínico. Objetivo 247. Edificio del gobierno en Friedrichstraße. 48 cohetes disparados. Destrucción completa confirmada. Objetivo 251. Concentración de tropas en Wilhelmplatz. 72 cohetes incendiarios. Incendio masivo resultante. Y así continuó día tras día, noche tras noche, hasta que el 2 de mayo de 1945, la guarnición alemana finalmente se rindió. Kessler estaba muerto, suicidado en su búnker. El régimen de los 1000 años había durado 12 años. Y Königsberg era un campo de ruinas humeantes. Los números finales resultan difíciles de verificar con precisión absoluta. Las estimaciones conservadoras sugieren que durante la batalla por Königsberg murieron aproximadamente 80.000 soldados alemanes. Las fuerzas soviéticas sufrieron pérdidas similares o mayores. Pero cuando se suman todas las bajas alemanas desde el inicio de la ofensiva Vistula-Oder en enero hasta la caída de Königsberg en mayo, el número se acerca peligrosamente a esas 800.000 bajas mencionadas en los títulos sensacionalistas. Muertos, heridos, capturados, desaparecidos, soldados y civiles atrapados en el avance, refugiados que murieron en el camino. La cuenta final resulta aterradora. ¿Y cuántos de ellos cayeron específicamente bajo el fuego de los BM-31? Imposible saberlo con certeza, pero los registros soviéticos muestran que durante este periodo se dispararon más de 500.000 de cohetes de 300 milímetros. 500.000 de proyectiles, cada uno capaz de destruir un edificio o aniquilar una compañía de soldados. El cálculo matemático del horror resulta abrumador. Pero aquí está la parte más inquietante de toda esta historia. El mundo occidental apenas se enteró de estos sistemas de armas hasta después de que la guerra terminó. Cuando los oficiales de inteligencia británicos y americanos finalmente inspeccionaron los lanzacohetes BM-31 capturados en territorio alemán, se quedaron atónitos. ¿Cómo habían logrado los soviéticos producir estas armas en tales cantidades sin que nadie se diera cuenta? La respuesta revelaba la verdadera maestría del sistema de seguridad soviético. Las fábricas que producían estos cohetes estaban en áreas remotas del Cáucaso, lejos de cualquier observador occidental. Los trabajadores estaban aislados en ciudades cerradas. Los movimientos de estos sistemas hacia el frente se realizaban de noche bajo estricto camuflaje, y cuando eran usados en combate, eran fotografiados y filmados solo en tomas que no revelaban sus características distintivas. Las películas de propaganda soviética mostraban orgullosamente las Katyushas BM-13 estándar, pero los BM-31 permanecían en las sombras. Era un secreto militar mantenido con tal efectividad que incluso hoy, más de 80 años después, muchos libros de historia apenas los mencionan. La Katyusha estándar se convirtió en un icono cantada en canciones, inmortalizada en memoriales, pero su hermano mayor más letal permaneció en gran parte olvidado. Volkov tenía sus razones para mantener el secreto incluso después de la guerra. La Guerra Fría estaba comenzando, y no quería que Occidente supiera exactamente cuán efectivas eran sus armas de cohetes. No quería que supieran cuántos de estos sistemas tenía en sus arsenales, porque los BM-31 no desaparecieron después de 1945.
permanecieron en servicio durante años, mejorándose continuamente, formando la base del programa de cohetes de artillería soviético que eventualmente produciría sistemas como el BM-21 Grad y el temible BM-27 Uragan. La tecnología que había sido probada en batalla en las calles de Königsberg se convirtió en la base de toda una familia de armas que definirían los conflictos del siglo XX y más allá. Hoy en día, cuando vemos imágenes de lanzacohetes múltiples en conflictos alrededor del mundo, estamos viendo los descendientes directos de aquellos BM-31 que Volkov mantuvo en secreto durante tanto tiempo. La doctrina de uso masivo de cohetes de artillería, de saturar un objetivo con cientos de proyectiles en segundos, de combinar movilidad con poder de fuego devastador. Todo esto fue perfeccionado en aquellos últimos meses desesperados de la Segunda Guerra Mundial. Y la lección más importante, la que los militares de todo el mundo aprendieron. En la guerra moderna, la cantidad tiene una calidad propia. Cuando puedes lanzar suficientes proyectiles suficientemente rápido, la precisión individual se vuelve casi irrelevante. Los alemanes habían apostado por la calidad. Sus tanques Tiger y Panzer eran superiores a cualquier cosa que los soviéticos tenían. Sus soldados estaban mejor entrenados. Su doctrina táctica era más sofisticada, pero contra un enemigo que podía lanzar miles de toneladas de explosivos en minutos, que tenía millones de soldados dispuestos a avanzar sin importar el costo, que había convertido la producción en masa en una forma de arte. Nada de eso importó. La guerra industrial total, como Volkov la entendía, no se trataba de tener las mejores armas. Se trataba de tener suficientes armas usadas con la brutalidad y determinación suficientes para abrumar completamente a tu enemigo, y en eso el ejército soviético no tenía igual. Cuando los veteranos alemanes que sobrevivieron regresaron a sus hogares después de años en prisiones de guerra soviéticas, muchos se negaban a hablar de sus experiencias. El trauma era demasiado profundo, los recuerdos demasiado horribles, pero en conversaciones privadas, en bares tarde en la noche, algunos compartían historias, y siempre mencionaban esos cohetes. El sonido que nunca podrías olvidar, el terror que te helaba la sangre, la certeza absoluta de que ibas a morir. Un veterano lo expresó así: he enfrentado tanques, he enfrentado aviones, he enfrentado artillería, pero esos cohetes eran diferentes. Era como si la muerte misma hubiera tomado forma física y te estuviera cazando personalmente. Esta es quizás la medida más verdadera del impacto de los BM-31. No en las estadísticas de producción o en los informes de bajas, sino en el impacto psicológico duradero en aquellos que los experimentaron. El miedo que generaban no era el miedo racional de un soldado que entiende los riesgos del combate. Era un terror primordial, la respuesta instintiva de un animal atrapado ante un depredador abrumador. Y Volkov había creado ese terror deliberadamente. No era un efecto secundario, era el propósito: romper la voluntad del enemigo tan completamente que la resistencia organizada se volviera imposible. En las discusiones militares modernas sobre shock and awe, sobre usar un poder de fuego abrumador para paralizar al enemigo, los BM-31 de Volkov representan uno de los primeros ejemplos verdaderamente efectivos de esta doctrina en práctica. Los alemanes no fueron derrotados solo militarmente, fueron derrotados psicológicamente. Su voluntad de resistir completamente destruida por la escala y la brutalidad del asalto soviético, y en el centro de ese asalto, rugiendo en el cielo nocturno, estaban esos cohetes secretos que Volkov había escondido durante tanto tiempo. Hoy, cuando visitamos los memoriales de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este, vemos monumentos a los soldados soviéticos que cayeron liberando Europa. Vemos tanques T-34 en pedestales. Vemos cañones de artillería. Y sí, ocasionalmente vemos Katyushas BM-13, pero casi nunca vemos BM-31. El arma secreta que cambió el curso de la guerra permanece mayormente olvidada, conocida solo por especialistas e historiadores militares. Quizás es apropiado. Algunas armas son demasiado terribles para ser celebradas. Algunos secretos
Son demasiado oscuros para ser compartidos abiertamente. Los BM-31 hicieron su trabajo. Ayudaron a destruir la máquina de guerra alemana, aceleraron el fin de la guerra, salvaron vidas al hacer que la resistencia alemana continuada fuera inútil. Pero lo hicieron a un costo terrible en vidas humanas y sufrimiento. Y ese es un legado complejo, uno que no se presta a monumentos heroicos. Volkov murió en 1953, llevándose muchos secretos a la tumba, pero los ecos de sus decisiones, de sus estrategias, de sus armas secretas, resuenan todavía en nuestro mundo. Cada vez que vemos sistemas modernos de lanzacohetes múltiples en las noticias, estamos viendo la evolución directa de la tecnología que él ayudó a perfeccionar. Cada vez que estudiamos doctrinas de artillería de saturación, estamos estudiando conceptos que fueron probados en batalla en el frente oriental. La guerra moderna, con su énfasis en el poder de fuego masivo y la destrucción a escala industrial, debe mucho a las lecciones aprendidas en aquellos terribles meses de 1945. Y en el centro de esas lecciones está esta verdad fundamental. En la guerra total, los secretos pueden ser tan poderosos como las armas mismas. El enemigo que no sabe lo que te golpeará es un enemigo que no puede prepararse. Y un enemigo no preparado es un enemigo ya derrotado. Los 800.000 soldados alemanes que cayeron en aquellos últimos meses de la guerra aprendieron esta lección de la manera más dura posible. Enfrentaron un enemigo que había guardado su arma más devastadora hasta el momento perfecto. Un enemigo que entendía que la sorpresa, combinada con una fuerza abrumadora, podía lograr en semanas lo que años de combate convencional no habían logrado. Volkov había escondido su arma secreta no por miedo, sino por estrategia. Esperó hasta que el momento fuera exactamente el correcto. Y cuando finalmente la desató, cambió el curso de la historia. Esta es la historia Realm 1, el arma secreta que muy pocos conocen, pero que ayudó a determinar el destino de Europa. No es una historia de héroes ni villanos claros, es una historia de guerra industrial total, de cálculos fríos y brutales, de sacrificios masivos y destrucción a escala casi incomprensible. Es una historia que merece ser recordada, no para glorificar la guerra, sino para entender su verdadera naturaleza, para comprender cómo las decisiones tomadas en salas secretas del Kremlin podían traducirse en muerte y destrucción a miles de kilómetros de distancia. Y para recordar que en la guerra, los secretos mejor guardados a menudo son los más letales.